Estás pensando en divorciarte y lo que más te preocupa, lo que más te angustia es que tus hijos sufran o que se les quede un trauma porque te vas a divorciar o porque te separaste. Sientes culpa constante cada vez que tus hijos fantasean con la idea de que mamá y papá vuelvan a estar juntos y que todos puedan vivir otra vez bajo el mismo techo. Tienes miedo e incertidumbre y desde estas emociones no te crees capaz de poder acompañar o ayudar a tus hijos en este proceso de separación y prefieres o crees que lo mejor es que vayan a una terapia y que pueda alguien externo darles esta compañía, este acompañamiento. Si en algo resonaste con estas tres preguntas que te acabo de hacer, o incluso si algo te incomodó de lo que te acabo de decir o te movió, te invito a que te quedes a escuchar este episodio porque te voy a dar tres claves para que puedas blindar y proteger a tus hijos en esta separación. Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Divorcio con Amor. Yo soy Adriana Jiménez y vamos a platicar sobre cómo proteger a los hijos en la separación. Recuerda que te invito cada vez que hago un episodio, te recuerdo que estás cordialmente invitado, cordialmente invitada a este movimiento para que juntos, juntas, logremos cambiar el paradigma del divorcio. Depende de ti, depende de mí, depende de toda esta sociedad en la que nos movemos y en la que vamos a dejarle a nuestros hijos que podamos cambiar, atrevernos a cuestionar este paradigma y todo lo que tiene que ver con el divorcio. Vamos allá entonces. Este tema sé que a todas las personas que se divorcian con hijos, por supuesto que nos mueve. Nos mueve muchísimo porque por supuesto que estamos formando a personitas, a niños que se están convirtiendo en jóvenes y en jóvenes que se están convirtiendo en adultos. Y las conductas que yo tenga cada día, el ejemplo que yo les dé, el modelaje que yo les doy desde que despierto hasta que me acuesto es lo que está generando en ellos que se comporten de una u otra manera. ¿Por qué? Porque les estoy sembrando todo lo que yo soy. Entonces, ojo, porque en una separación, claro que tenemos muchísimas conductas y claro que tomamos cantidad de decisiones. Entonces, es importante que seamos conscientes que cada decisión que yo tome va a tener un impacto en mi hijo. Va a ser un impacto positivo o un impacto negativo. Es importante que puedas ser honesto contigo y yo sé que todos o la mayoría de las personas con una salud mental eh, saludable deseamos lo mejor para nuestros hijos y los amamos sin control, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Que cuando nos separamos y nos enfrentamos a una cantidad de retos y de desafíos que nos implican a nosotras o a nosotros movernos de lugar, quiere decir desarrollo personal en donde yo pueda revisar, hacer una autoindagación y revisar todas estas creencias con las que yo eh, nací, crecí y en las que me muevo en piloto automático y que implican hacer un trabajo personal largo, continuo, que me permita ser congruente con la separación o el divorcio que yo quiero vivir. Si yo soy consciente de esto, de que mis decisiones van a tener un impacto en mí, en mis hijos, en la familia, en la nueva dinámica, y además si a esto le sumo la conciencia de haber planeado, visualizado ese divorcio que yo quiero y que elijo para mí y para mi familia, luego entonces me va a ser mucho más o menos difícil o más sencillo ponerme a construir hábitos saludables que tengan que ver con esa congruencia. Y ahí, desde ahí ahí integro la relación con el papá. Esa relación, esa comunicación es de respeto o es de faltas de respeto. ¿Es de imposición
de victimismo o de autorresponsabilidad. Todo esto pareciera que no tiene nada que ver con el hijo. Pareciera como que, bueno, mejor el hijo que vaya a una terapia y que un experto le ayude aquí en su cabecita a comprender que todo va a estar bien. Pero claro, este chiquito o esa chiquita va a casa y absorbe una cantidad de incongruencias que no le están sumando y que le están impactando de manera negativa. ¿Y a qué me refiero? A que si tú estás viviendo en una situación que no es la que quieres, claro que lo más fácil es decir, es que mi exmarido es nefasto o mi exmujer es que es patética porque dice y no hace, acordamos esto y no lo cumple, porque manipula al niño o a la niña, de pronto hablo por teléfono y me cuelga, se desespera muy rápido y me grita. Entonces, por supuesto que lo más sencillo es observar la conducta de mi ex. Eso es muy fácil, lo hemos hecho todos, ¿cierto? Y entonces, claro, desde ese lugar, pues entonces yo puedo ver a mi hijo y, ay, pobre de mi hijo, cómo sufre porque mi ex es patético. Y entonces, aquí la invitación es, deja de ver y de juzgar lo que haga tu ex. Eso es punto y aparte en este momento. Si tú verdaderamente quieres blindar a tus hijos, protegerlos en esta separación, es muy, muy importante que no quepan juicios, críticas sobre tu compañero o compañera parental. Aquí lo que nos ocupa es el adulto que en este caso quien me está escuchando eres tú, en donde puedas darte cuenta que tu estado de ánimo, tus palabras, tus pensamientos, lo que tú estás sintiendo, tu conducta, lo que le digas a él, el que le digas una cosa y seas congruente, tu día a día va a ser la escuelita para tu hijo de blindaje en este proceso de separación. ¿Y a qué me refiero con proceso de separación? Porque pues la gente puede pensar, bueno, nos separamos y ya, ¿no? Y ya cada quien en su casa y el hijo pues se irá adaptando. Y claro, los niños se adaptan pues como nosotros también. Los cambios son continuos y en la medida en la que tú aprendas a adaptarte a los cambios y les modeles esto a tus hijos, bueno, pues ellos tendrán también desarrollada esa capacidad. Sin embargo, el divorcio, la separación, no acaba con la firma y con uno sale de casa o los dos van y vienen y ahí acaba. No, ahí empieza o ahí continúa y viene un largo camino en donde tu hijo, claro, la transición de los primeros cambios es importante, que la cuides, que sea acompañado de un profesional para que tengas las herramientas y los elementos que son claves de cómo comunicarle al hijo, de cómo primero, antes de comunicarle, planearlo con tu compañero y no solo de sopetón vamos a hablarlo, sino hablarlo varias veces porque un divorcio va a cambiar la dinámica de toda la familia, entonces son temas que hay que hablar y escuchar y negociar y volver a hablar y e ideas que podemos pelotear. Entonces, eh, todos estos elementos, por supuesto que se hablan previamente, pues con un profesional, leyendo libros, escuchando este tipo de podcast, para que tú te armes y puedas darle todo lo que necesita tu hijo en este proceso de separación. Es como, por ejemplo, cuando tú decidiste ser madre o padre, estoy segura que buscaste en internet sobre el embarazo, sobre los partos, te compraste a lo mejor un libro, fuiste a un a un psicoprofiláctico, ¿qué más hiciste? A lo mejor te uniste a una tribu de mamás, te uniste a lo mejor en tu comunidad a algo que tuviera que ver con la parentalidad, qué sé yo, ¿cierto? Estoy segura que tú tomaste acción para eso que tú estabas visualizando, que era la maternidad, el embarazo, el parto, el posparto, la lactancia, la crianza y todo lo que implicaba, ¿verdad? No es como que llegaste de cero. Lo mismo aquí con nuestros hijos en un proceso de separación. Dado que la maternidad te transformó la vida,
y fue una experiencia que quedó muy marcada en tu vida con muchos pequeños momentos y experiencias que armaron ese proceso. Lo mismo aquí. Tu divorcio es una experiencia que va a estar llena de momentos y de situaciones que van a marcar pequeños, grandes situaciones o huellas que van a dejar en tu hijo y en ustedes como familia. Entonces aquí viene la gran reflexión. Si tú quieres que esta experiencia se asemeje o sea cercana o parecida a lo que tú viviste como la maternidad o como la paternidad o como alguna experiencia como el ejemplo que te estoy dando, como madre o como padre, ¿qué te deja? Pues prepararte, ¿verdad? Prepararte para que no lo hagas desde la emoción, desde ya me desbordé, esto me está superando, mando a mi hijo a la terapia y yo no sé ni qué hacer. No, aquí es como este ejemplo súper utilizado, ya manoseado, de que en el avión sale la mascarilla y el primero que tiene que ayudarse a sí mismo es él, ¿no? O sea, tú misma. Entonces, aquí igual. Primero tú te pones la mascarilla, vas a terapia, vas a un acompañamiento, tomas un ciclo de sesiones en donde puedas trabajar en ti, en donde puedas entender, comprender de manera máxima lo que estás viviendo y las decisiones que se están tomando. Porque en la medida en la que tú trabajes en ti y hagas esto, vas a blindar a tu hijo. De verdad, los papás que se preparan y planean una separación o un divorcio, esa es la clave número uno. Toma nota, es un blindaje para nuestros hijos. Entre más nos preparemos, entre más planeación hagamos, entre más control de emociones tengamos, entre más nos concienticemos de cambiar nuestro mindset acerca del divorcio, mucho más blindado va a estar mi chiquito, mi chiquita o mi joven en este camino. ¿Por qué? Porque yo voy a estar llena de herramientas. Primero, para contenerme, porque por supuesto que un divorcio, una separación, te desbordas, te sientes que te vas a morir, te duele el corazón, lloras por los rincones, sientes que tu vida ya no tiene sentido, crees que tu proyecto de familia se rompió y nunca más se va a volver a, nunca más vas a volver a tener una familia, te vas a quedar sola. Incluso puedes llegar a pensar que tus hijos se van a quedar sin papá o sin mamá. Bueno, es un episodio, incluso yo he leído que autores lo asemejan a la muerte, a la pérdida de un ser querido que muere, esa pérdida en un divorcio. Entonces, si esto es tan fuerte, ¿no? Como lo puede ser la experiencia de un parto, por ejemplo, natural, en donde no te ponen nada y tú vives todo eso, cómo lo vive tu cuerpo y vas sintiendo cómo sale tu bebé y todo esto, son experiencias que te van a quedar ahí para siempre y van a quedar emocionalmente también grabadas lo que pensaste, lo que hiciste, de qué equipo te armaste para poder vivir esta transición de manera amorosa, suave, para ti, para tus hijos, para tu pareja o tu expareja. Eh, entonces, la primera clave para blindar a nuestros hijos de verdad es prepararnos. Y esto yo sé que sale o que te vuela la cabeza porque nadie nos ha enseñado que en un divorcio se prepara uno. O sea, ¿por qué en una experiencia tan horrorosa, cuando nada más nos han enseñado a hacer maletas, por qué de pronto tenemos que hacer una planeación? ¿De qué me estás hablando? ¿Verdad? Eso se hace con experiencias bonitas, con experiencias como una boda, como una cosa linda, un parto, un baby shower, ¿no? Pero algo así tan horroroso como ¿para qué me voy a preparar? Entonces, ojo, esto es la primera clave, anótalo. Claro que te tienes que preparar, claro que tienes que buscar apoyo, tienes que formar tu equipo de quién me voy a codear en este camino para yo estar bien. Y entonces, si yo estoy bien y habrá días que no lo esté,
pueda yo contener a mis hijos, pueda yo modelarles un proceso de separación con madurez, un proceso de separación en donde yo me ocupe de mí, me haga cargo, me haga responsable no solo de mi cuerpo, sino de mis pensamientos, de mis ideas, de lo que yo estoy aquí formulando, de lo que yo sienta y de cómo me relacione con su padre o con su madre, porque eso es la segunda clave. Si yo me preparo, voy a tener herramientas para poder relacionarme de manera respetuosa con el padre o con la madre de mis hijos. Y eso, el que tú te relaciones con respeto, desde la calma y con buenos tratos, con el padre o con la madre de tus hijos, es la segunda clave que va a blindar, que va a proteger a tus niños en esta separación. Si tú obviamente no tienes un proceso de desarrollo personal, no trabajas tu duelo, dejas que el tiempo lo cure y no haces nada para sostenerte, pues evidentemente te va a ser muy difícil llegar a la clave 2, que es relacionarte con tu expareja. Claro, es lógico. ¿Por qué? Porque hay que prepararse para poder minimizar todo esto que yo minimizar me refiero a trabajarlo en terapia de manera individual, todo esto de mi relación con mi expareja, para no mezclar con el padre o con la madre. Es decir, trabajar en mí para que mi duelo lo trabaje yo individualmente y me haga responsable de esto y evitar que yo pueda digamos, contaminar mi relación parental y entonces de pronto no me dé cuenta y ya estoy hablándole mal a mi hijo de su mamá o de su papá. ¿Por qué? Pues porque yo no trabajé en mí. Yo estoy furiosa y yo estoy interpretando todo el tiempo y creyéndome la historia que me cuento en la cabeza y entonces le estoy juzgando y me estoy pues básicamente le estoy contaminando el ambiente a mi hijo. Entonces, date cuenta con lo que te empecé este episodio diciendo, cada decisión que tú tomes va a impactar de manera positiva o negativa en nuestros hijos. Entonces, esa es la segunda clave, que es relacionarte con tu pareja parental de manera respetuosa, desde la calma, desde la responsabilidad, en donde hagan un equipo, donde cambies este mindset y te des cuenta que ese señor o esa señora es tu socio de crianza y va a ser tu socio de crianza y de educación por el resto de la vida. Entonces, y además algo más, que tú lo escogiste. Entonces, es importante que puedas aceptar todo esto y que puedas transformar tu dolor en algo o tu sufrimiento, porque el dolor es inevitable y el dolor es parte de nuestro crecimiento. El sufrimiento sí que lo podemos transformar para que podamos tener una relación parental. No hace falta ser amigos, viajar juntos, hacer cenas familiares. No, no hace falta llegar a eso si no te alcanza todavía para eso o si no está entre tus planes eso de momento, pero sí puedes irlo construyendo siempre y cuando hagas un trabajo personal, siempre y cuando cumplas con la clave número 1. La clave número 2 es esta que te acabo de mencionar. Y claro, tú irás observando y escuchando a tus hijos, que esa es la clave número 3. Muchas veces escucho en las sesiones de acompañamiento, tanto individual como parental, que que los adultos comparten que los niños se sienten de una manera, se sienten de otra manera, no quieren ver a la mamá, no quieren ver al papá, o que observan, o que incluso más bien no observan, sino solamente de verlos, ya ellos interpretan y se arman su historia los adultos, ¿no? Entonces, la clave número 3 en este proceso es que tengamos la capacidad em, de escuchar a nuestros hijos y de observarlos, no de verlos ahí por ahí nomás y creer que lo que yo veo es. No, verdaderamente observarlos, como dicen, de verdad observarlos y escucharlos, pero de verdad con curiosidad, perdón, se me fue la palabra, con curiosidad, que tú puedas no interpretar cada cosa que tú ves, sino que verdaderamente escuches lo que te dice,
Y en cada momento, no solo cuando se van a la casa de mamá o a la casa de papá, sino en el día a día, cómo amaneció, depende si estás en el momento de la transición, de vivimos todos juntos y va a haber este cambio, no solamente en ese momento o apenas todavía seguimos juntos y vamos a darle la información. O sea, a lo que me refiero es obsérvalos y escúchalos permanentemente, es decir, ya sea antes de tu divorcio, durante tu proceso y post la separación. Porque nuestros hijos van creciendo y van teniendo o entrando en diferentes etapas. Y aquí me quiero detener un momentito porque muchos de mis clientes creen que toda la conducta que nuestros hijos van teniendo es por el divorcio. Y entonces ya es como una flagelación permanente del adulto de que, claro, todo lo que digo, todo lo que hago, todo lo que pasa es por mi culpa o por la del otro y por eso nuestros hijos están así. Y a veces bueno, perdón, no siempre es así. ¿Por qué? Porque nuestros hijos también van teniendo esta evolución y, y van creciendo y van entrando en etapas. Entonces es muy importante que conozcas el desarrollo que va teniendo tu hijo y las características de esa etapa en la que están porque si están en una etapa de cambiar del primer septenio al segundo septenio y están en la edad de 8, 9, 10 años, pues claro que van a tener unas conductas muy distintas a como las tenían cuando eran unos niños y a ti te va a sorprender creyendo que ya se cae el mundo porque crees que tu divorcio les hizo comportarse como de esa manera desafiante, por ejemplo, ¿no? Y entonces te estás perdiendo de acompañarles en su proceso de desarrollo natural, creyendo que porque es tu divorcio y entonces están pasándolo así de mal. Por eso es tan importante conocer a tu hijo, pero sobre todo observarlo y escucharlo. Y, y darles la oportunidad de verdad de que se explayen, de que hablen, de que digan, de que no les juzgues si de pronto llegan y te cuentan que conocieron a la pareja, a la amiga de su papá o al amigo de su mamá y tú entres en pánico y entonces en vez de blindarlos empieces a despotricar del papá o empieces a eh, evitar que vaya otra vez para allá o tener conductas que evidentemente están poniendo en riesgo a tu hijo. ¿Por qué? Por tu propio descontrol emocional. ¿Por qué? Porque no seguiste trabajando tu desarrollo personal y por supuesto no estás construyendo esta relación parental saludable y entonces entras en pánico ahí. A ver, ojo, todos somos humanos y por supuesto que a todos nos ha pasado en algún momento tener como esta noticia sorpresiva de algo que te cuenten tus hijos y te quedes como de en shock, ¿no? O que no te lo esperes y que pues actúes de manera espontánea y de pronto te salga alguna palabra o te salga algún llanto o te salga alguna cara rara. Pues bueno, claro, es natural. Pero ojo, si tú haces este trabajo personal parte de tus hábitos diarios, vas a tener mucha más capacidad de despertar en ese momento y de darte cuenta lo que estás sintiendo, lo que estás imaginándote, y entonces ahí puedes cambiar tu conducta. Y en vez de empezar a contaminar el ambiente emocional de tu hijo, puedes ahí detenerte y entonces ser objetivo, observarte y entonces parar, ¿no? Cambiar eso que ibas a empezar a decir o lo que sea, pues lo paras. ¿Por qué? Porque despertaste. ¿Por qué despertaste? Porque has ido desarrollando esta conciencia. ¿Y por qué también? Pues porque decidiste tener una relación eh, saludable con el papá o con la mamá de tus hijos. Otra cosa es que yo sé que hay también muchas mujeres y hombres que terminan su relación de manera no con buenos tratos, es decir, en un juicio, en tribunales, con temas muy largos, con agresiones, con violencias, con malos tratos, por supuesto, con jaloneos, con mentiras, con obstrucción. Vamos, por supuesto que hay casos así, lamentablemente la mayoría.
de casos en donde los padres o los esposos que terminan la relación no logran trascender este proceso y darse cuenta que el divorcio es una nueva etapa y que la familia no se destruye y que deben seguir siendo los padres de estos niños, porque es un proyecto familiar que ustedes empezaron. Y entonces la responsabilidad de ambos permanece. Sé que no siempre es así. Si tu caso es este y no, digamos que tu compañero parental no está en la misma línea de conciencia que tú quieres eh, empezar a construir en ti en este camino, no pasa nada. Por supuesto que será, pues tendrás otro tipo de desafíos, pero las claves van igual para ti. ¿Por qué? Porque la clave de trabajar en ti, de verdad, es oro. Te va a servir para siempre, te va a servir para que puedas tener cada vez más herramientas y más tablas y más experiencia cuando te llegue tu notificación o te llegue la cita para que vayas al juzgado y te presentes o incluso para que lleves a tus hijos al juzgado. O sea, vas a vivir otro tipo de desafíos, pero que con mucha más razón requieres este trabajo personal. Con mucha más razón necesitas controlar tus pensamientos, conocerlos, revisar tus creencias para poder ser capaz de controlarte emocionalmente y poder tomar decisiones asertivas que beneficien a lo que sea tu visión, de lo que tú quieras, de ese juicio. Entiendo que siempre buscando el beneficio de nuestros hijos, ¿no? De los chicos. Entonces, como sea tu situación, no se vale que te escudes en como yo estoy en juicio y como el papá o la mamá no quieren una relación parental, entonces a mí tus claves, gracias, mucho gusto, no me sirven. No, a ti más que nadie te sirven y esto que me estás contando es una excusa. ¿Por qué? Porque te implica un trabajo personal a ti y te implica además que si algo sale o no sale, tú solita tengas que resolverlo porque tú no tienes esa, digamos, esa relación parental o ese apoyo del compañero parental, pero con mucha más razón, si tú haces este trabajo interno, entonces vas a poder tener mucho más empoderamiento para poder tomar tus decisiones y poder ayudar a tu hijo y acompañarlo e irlo blindando en este camino. Y lo mismo, ¿cómo? Pero si estamos en juicio, ¿cómo lo puedo blindar? Bueno, pues no hablándole mal de papá o de mamá, tú trascendiendo tu propio duelo para poder no contaminarle a él su psique, no mintiendo en los juicios o no pidiéndole a tu hijo que mienta, evitando obstruir el vínculo o la relación con papá o con mamá, evitando también esta parte de querer controlar tú todo lo que tenga que ver con tu hijo y no querer, digamos, negociar o abrirte a una crianza compartida. O sea, hay una cantidad de elementos que podemos hacer una lista gigantesca que nos ayudan a blindar a nuestros hijos en esta separación. Pero, ¿qué sucede? Lo que decía yo en un comienzo, que me implican moverme de mi zona cómoda, de mi zona o de mi zona incómoda pero segura. Me implican moverme de ahí, me implican invertir en mí, me implican a veces estar incómoda. ¿Por qué? Pues porque trabajar en mí implica mucha incomodidad, porque rasco en mi historia, porque toco mis heridas, porque de pronto no tengo resultados tan rápidos como los que yo querría o me invento en la cabeza, también porque implica revisar esta historia que te estás contando constantemente en la cabeza y ya te la creíste. O sea, implica muchas cosas este trabajo personal. Y entonces, si yo me escudo en que el otro es el malvado, pues yo para qué trabajo en mí si el otro es el que me está haciendo y haciendo y es otro. Pues justamente para evitar el victimismo y para tomar responsabilidad de lo que tú estás generando en tu realidad. Es un trabajo muy, muy consciente
Tienes que querer hacerlo si verdaderamente lo que quieres es blindar a tus hijos. Si quieres proteger a tus hijos en esta separación, recuerda estas 3 claves que hoy te regalo, que te comparto y que además trabajamos en los acompañamientos individuales y parentales en Divorcio con Amor. Si tú quieres trabajarlos a conciencia y a profundidad, entra a www.divorcioconamor.com y agenda tu cita y agenda tu sesión, porque es tomar acción, es querer hacerlo, es tener un plan, es no nada más decir, ay, es que mis hijos es lo que más me preocupa, pero no tengo tiempo para ir a terapia. Ay, es que mis hijos, no, no quiero que lo pasen mal, no quiero que les quede un trauma, no quiero que en la escuela les vaya mal, no quiero que eh, les hagan bullying porque se divorciaron sus papás, no quiero que, no quiero, pero no tengo tiempo, no tengo el espacio, híjoles que no me cae muy bien el papá, híjoles que la verdad la familia paterna o materna, híjole, no, hablan muy mal de mí. Entonces yo de entrada te digo, no quieres proteger a tus hijos, no quieres blindar a tus hijos. Estás anteponiendo tus propios intereses, estás permitiendo creerte esta historia que hay en tu cabeza y desde ahí te estás moviendo. Y se vale si eso es lo que quieres, pero entonces en conciencia date cuenta que no quieres proteger a tus hijos. Lo que tú quieres es lo que quieres, ¿verdad? Entonces, desde la conciencia es mucho más sencillo ser congruente con lo que uno quiere y lo que uno hace. Te dejo estas claves para que las pongas en práctica, porque esto no es como en automático. Ya te decía yo que esto es ir todos los días como creando músculo. Así como si tú quieres estar fuerte y tener músculo, igual. Es importante todos los días tener el hábito de coger tus pesas y de hacer unos movimientos y de darte cuenta que hoy aprendiste algo nuevo y que mañana lo aplicas y que pasado cambias y así. Porque además te voy a decir algo, nuestros hijos van también cambiando. Y después de que firmas y hay esta dinámica nueva y bla, 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 también hay retos y tus hijos van a ir entrando en etapas distintas y sí quieres poder acompañarlos. Entonces, para poder acompañarlos, recuerda que primero te tienes que acompañar tú a ti misma, a ti mismo. Déjame tus comentarios para que yo pueda escucharte y pueda leerte. También te quiero invitar a que puedas seguirme en las redes sociales, a activar la campanita para que te lleguen mis notificaciones, para que te lleguen mis nuevos videos y sepas todo lo que estamos haciendo en Divorcio con Amor para ti. Te mando un abrazo, agradezco muchísimo este tiempo que estás dedicando a cuidar de ti para poder cuidar de tu hijo o de tu hija. Un abrazo y te veo en el siguiente episodio. Chao.